Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Yo soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 2 donde vamos a charlar de las anemias macrocíticas. Es una clase fundamental porque generalmente, aparte de la deficiencia de hierro, estas son las principales causas de las anemias. Entonces pido tu atención y nosotros vamos a ver solamente lo más importante, lo que ingresa, tanto en el choice cuanto en el oral. Así que vamos a empezar con nuestra clase. Cuando nosotros vamos a las anemias macrocíticas, nosotros tenemos que recordar la clasificación de las anemias. La macrocítica va más que nada a nos dar por cuenta del volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio alto significa que mi anemia es macrocítica. Después, aparte de esa anemia, nosotros vamos a tener dos clasificaciones adentro de la macrocítica, que son las anemias no megaloblásticas y las megaloblásticas. La diferencia entre estas dos va a ser básicamente que la megaloblástica nosotros vamos a tener mayor de 110 fantolitro. Ese va a ser el tamaño del hemate, que se va a dar por cuenta del VCM. ¿Cuáles son las causas de las anemias macrocíticas? Serían básicamente la deficiencia de vitamina B12 o B9, o sea, el ácido fólico, después mielodisplasia y después las anemias de enfermedad hepática crónica, como por ejemplo el alcoholismo, que va a generar una cirrosis. El punto es que siempre cuando nosotros vamos a la anemia, tenemos que saber clasificar. Bueno, ya sabemos que el diagnóstico de anemia es cuando la hemoglobina disminuye, 13 en el hombre y menor que 12 en la mujer. Y después nosotros tenemos que clasificar si esa anemia es hipoproliferativa o hiperproliferativa, como nosotros ya habíamos visto en las otras clases. ¿Y cómo nosotros vemos si es hipo o hiper? A partir de los recuentos de los reticulocitos. Si nosotros tenemos reticulocitos altos, quiere decir que son anemias hiperproliferativas, o sea, está compensando esa pérdida de los eritrocitos, de las hematis. Entonces pueden ser hemorragias agudas y las anemias hemolíticas que nosotros ya vimos en la otra clase. Y si el recuento de reticulocitos está bajo o normal, ahí sí, nosotros tenemos que saber buscar si nuestra médula ósea está funcionando y si ella tiene los sustratos disponibles, sustratos necesarios para la formación de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son los sustratos? Vitamina B12, ácido fólico y también el hierro. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que recordar de la anemia. Entonces, para diagnosticar anemia es hemoglobina y veo el recuento de reticulocitos. Ah, ¿yo puedo pedir otras cosas? Sí, puedo pedir, por ejemplo, un frotis. El frotis me va a dar la morfología del eritrocito y así me ayuda a confirmar mi diagnóstico, la causa de la anemia. Las anemias macrocíticas son básicamente aquellas anemias que tienen un volumen corpuscular medio mayor de 100 fantolitros, como nosotros ya habíamos visto, y ocurre básicamente un enlentecimiento en la división celular. Entonces lo que va a pasar es que, como va a faltar ácido fólico y vitamina B12, o sea, alguna de las dos, nosotros vamos a alterar la síntesis de ADN, o sea, disminuye la velocidad de división celular de mi célula. Lo que pasa es que cuando yo tengo una menor velocidad en esa producción, yo tengo eritrocitos mayores. Hacen con que los eritrocitos no disminuyan de tamaño y salgan a la sangre. Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo tengo un déficit de vitamina B12 o ácido fólico, lo más frecuente es que esas anemias van a generar un enlentecimiento en la división, va a tardar el proceso de disminución del tamaño del hemate y entonces van a salir hemates muy grandes. Y por eso es que el volumen corpuscular medio va a estar mayor de 100. La clasificación básicamente es por el tamaño del eritrocito, pero se clasifica básicamente en megaloblástica y no megaloblástica. La no megaloblástica, mire acá, es menos de 110 fantolitros el tamaño del hemate. Y la megaloblástica es más de 110 fantolitros el VCM. Recuérdense una cosa, siempre cuando nosotros vamos a fabricar en nuestra médula ósea, nosotros tenemos que tener el estímulo de la eritropoyetina que sale allá del riñón, como nosotros ya habíamos visto, y necesitamos sustratos, o sea, materia prima. Esa materia prima que nosotros vamos a necesitar es hierro, ácido fólico y vitamina B12. Cuando una de las dos no está presente, nosotros vamos a tener una disminución de los glóbulos rojos, o sea, va a producir menos glóbulos rojos. Y encima, como nos falta ácido fólico y vitamina B12 para madurar ese eritrocito, nosotros vamos a tener eritrocitos mayores. Entonces, eritrocitos no maduros, eritrocitos que son grandes. ¿Cómo funciona todo ese mecanismo fisiopatológico? Es básicamente lo que yo estaba recién diciendo, la eritropoyesis ineficaz. Me faltan sustratos y entonces el eritrocito sale inmaduro, así por decir, de la médula. Básicamente, las anemias macrocíticas, las no megaloblásticas, las más importantes son las siguientes. Las por enfermedad hepática, por ejemplo, la cirrosis, después el mieloma múltiplo, el hipotiroidismo y la alcohólica. Y después las megaloblásticas, ahí yo tengo que ver si yo tengo sustrato o si yo no tengo sustrato. O sea, si el fallo es la médula ósea, porque puede pasar. Por ejemplo, si yo tengo mielodisplasia, me va a dar una anemia megaloblástica. Puede dar diversos tipos de anemia la mielodisplasia, pero lo más frecuente que quiero que recuerdes eso es que cuando yo tengo falta de mi materia prima, yo tengo falta de B12, vitamina B2, B9 y cobre. Y cuando yo tomo alguna medicación que puede disminuir la absorción de vitamina B12 o vitamina B9 o ácido fólico,
yo voy a tener una disminución de la absorción y entonces me va a generar una anemia a largo plazo. O sea, tengo disminución de la absorción de las vitaminas, entonces es obvio que me va a faltar la materia prima para producción de los eritrocitos. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que pueden disminuir tanto vitamina B9 cuanto B12? Básicamente es el metotrexato y eso entra en el choice. Eso hay que saber sí o sí. La azathioprina, la hidroxiurea. Después también vamos a ver que, por ejemplo, en la vitamina B12, los inhibidores de bomba de protones también cuando son utilizados a largo plazo a dosis alta, también genera una depresión de la vitamina B12. Ya vamos a ver todo el mecanismo de absorción de esa vitamina. Pero recuérdense que cuando nosotros tenemos una anemia macrocítica, si es megaloblástica, nosotros tenemos que recordar de los déficits nutricionales, en los cuales nosotros no vamos a tener materia prima, entonces vamos a tener eritrocitos inmaduros, o sea, eritrocitos agrandados saliendo de la médula ósea. En resumen, ¿cómo se estudian las anemias megaloblásticas? Es básicamente un estudio normal, o sea, nosotros cuando vimos en anemia, el hemograma completo, índices hematimétricos, plaquetas, nosotros vamos a pedir también, podemos pedir frotis, vamos a pedir LDH, bilirrubina, o sea, más o menos nos vamos guiando, podemos pedir CUMS también, pero nosotros vamos guiando de acuerdo a nuestra sospecha. Nosotros vimos que las anemias hemolíticas generalmente son pacientes jóvenes. Acá, la edad es variable, o sea, puede aparecer en pacientes jóvenes, mediana edad, ahí 20, 30 años, como puede aparecer en pacientes ya más ancianos, justamente por la medicación que los pacientes van a tomando. Seguramente conoce más de 5 personas que toman omeprazol todos los días. Entonces, hay acá un factor medicamentoso involucrado. El punto es lo siguiente, ¿cómo nosotros vamos a estudiar a nuestro paciente con anemia? Sigue siempre el mismo patrón. O sea, yo voy a pedir hemograma completo, índices hematimétricos, ahí yo voy a ver que el VCM está elevado, entonces voy a hacer un perfil férrico de ese paciente para evaluar si no es, por ejemplo, una anemia por déficit de hierro, pero generalmente los pacientes con anemia megaloblástica tienen el hierro perfecto. A veces pueden tener déficit, sí, entonces suplementamos juntos, pero básicamente el oro acá está en lo siguiente. Nosotros pedimos un hemograma con índices hematimétricos y vamos a evaluar que el VCM está aumentado. Entonces acá yo ya tengo que es una anemia macrocítica. Bueno, si me da macrocítica, yo tengo que buscar las causas, si es no megaloblásticas o megaloblásticas. Já vimos que as causas não megaloblásticas são basicamente 4 ou 5 causas, e as megaloblásticas já são várias. O ponto é o seguinte, sempre pidan LDH, porque quando nós temos um VCM muito aumentado, maior de 110, por exemplo, recuérdense o capilar do sinusoide esplênico. Nosotros, cuando tenemos la vena, o sea, la que va a recibir ese mate, cuando tiene que pasar por aquel agujerito en el vaso, simplemente como el eritrocito es muy grande, no va a pasar y entonces va a quedar en el vaso y se va a romper. Lo que pasa es que siempre cuando nosotros tenemos rompimiento de los glóbulos rojos o de alguna célula, libera LDH y va a liberar bilirrubina, en las cuales nosotros vamos a tener aumento de LDH y aumento de bilirrubina. Acá la bilirrubina no es tan elevada, o sea, no es a nivel estratosférico ahí que me va a marcar una ictericia remarcada. Va a ser un aumento leve de la bilirrubina total a predominio de la bilirrubina indirecta. Cuando vamos a estudiar, vamos a pedir frotes, como ya habíamos visto. Bueno, pedimos frotes. Lo más frecuente es que aparezcan macroovalocitos, que son esas células ovaladas y gigantes, y después neutrófilos hipersegmentados. Esses são os neutrófilos hipersegmentados. Por que passa que vai aparecer neutrófilos hipersegmentados? A médula, quando está em produção basicamente não só dos glóbulos rojos, sino que produz quase todo ao mesmo tempo. Então, é frequente que quando nós tengamos uma produção excessiva na médula, nós vamos ter uma divisão incorreta de los neutrófilos. Então, os neutrófilos vão aparecer em nossos frotes hipersegmentados. Essas são as características que sí ou sí entram no choice. Anemias macrocíticas cursam com en el frotis periférico, cursan con neutrófilos hipersegmentados y macroovalocitos. Básicamente eso es lo que más se pregunta en el choice. Después, biopsia de médula ósea también podemos pedir, pero generalmente nosotros vamos a pedir si sospechamos de una mielodisplasia, una alteración de la médula ósea. Básicamente es eso como nosotros vamos a estudiar a nuestro paciente ahí con anemia megaloblástica. Anemia por déficit de B12. Vamos a empezar. Esa siempre es pregunta de choice. Siempre es pregunta de oral, siempre va a preguntar, porque es muy frecuente, es como la anemia ferropénica. La vitamina B12 puede generar una anemia ferropénica. Nosotros ya vamos a ver todo eso, pero recuérdense que es una anemia megaloblástica. Generalmente la absorción de la vitamina B12 se da en el hilo terminal, pero antes de llegar en ese lugar de absorción en el hilo terminal, tiene que pasar por diversos procesos. A diferencia de la mala absorción, o sea, de la falta de ácido fólico para la B12, es que el ácido fólico está presente en las hojas verdes y la vitamina B12 ya no. La vitamina B12 está prácticamente solo presente en proteínas animales. Entonces, los pacientes veganos, cuando no consumen esa vitamina, van a tener una disminución de la vitamina B12 y pueden tener anemia megaloblástica. Pero volviendo un poquito para la absorción, recuérdense que cuando el paciente ingiere proteína animal, nosotros mismos, esa proteína va a llegar en el estómago. En el estómago tiene que tener un ambiente ácido para
todo el proceso ocurrir de manera eficiente, el ambiente tiene que ser ácido. Por eso que los inhibidores de bomba de protones, como aumentan el pH y disminuyen la acidez estomacal, disminuyen la absorción de vitamina B12 a largo plazo. Pero el punto más importante es que cuando nosotros ingerimos las proteínas, llega al estómago. En el estómago, la absorción de vitamina B12 va también a depender del famosísimo factor intrínseco, que cuando el paciente tiene una anemia perniciosa, el paciente tiene anticuerpos, es una enfermedad autoinmune, tiene anticuerpos anti-factor intrínseco. Entonces, si yo no tengo más factor intrínseco, yo no tengo absorción de B12. Entonces me va a dar una anemia megaloblástica, en el caso de la anemia perniciosa. Entonces, el alimento llega al estómago, estamos en el estómago todavía, pasa al duodeno. En el duodeno, la tripsina va a digerir la aptocorrina, que es una enzima que básicamente sirve para guardar la vitamina B12 del metabolismo gástrico, y entonces va allá en el hilo terminal a ser absorbida. En el caso que nosotros tengamos poca ingesta, o sea, el paciente es un vegano, por ejemplo, el paciente ingiere poco, bueno, entonces está explicado ahí la anemia megaloblástica, o sea, está explicado esa deficiencia de B12, es solo indicar la reposición de esa vitamina, que generalmente suele ser intramuscular en estos pacientes. En cambio, si nosotros tenemos, por ejemplo, una patología de base, una anemia perniciosa, aparte de tratar esa anemia, nosotros vamos a tener que tratar la causa, que es la anemia perniciosa, que es básicamente tratar el sistema inmune de nuestro paciente. O sea, ese anticuerpo, antifactor intrínseco es lo que está cagando básicamente mi absorción. Una cosa muy importante es saber que no es porque nosotros empezamos a tomar omeprazol que en la semana siguiente vamos a tener déficit de B12 o una anemia. El tema es que la reserva de vitamina B12 duran 3 a 6 años. O sea, yo necesito de una exposición muy prolongada de ese déficit para me aparecer la sintomatología, la clínica, la anemia megaloblástica. Porque se almacena acá en el hígado la vitamina B12, y eso es pregunta de choice, se almacena en el hígado y entonces tarda 3 a 6 años para ser consumido toda mi reserva de vitamina B12. Las causas, entonces, solo para repasar, básicamente es disminución de la ingesta, o sea, los pacientes veganos que no ingieren proteínas animales. Después, causas de mala absorción, déficit de factor intrínseco, una anemia perniciosa, gastrectomía. Ya hablamos que si el paciente no tiene el ácido gástrico y también si él no tiene el tubo digestivo funcionando perfectamente, el paciente va a tener una disminución de la absorción. La misma cosa pasa cuando se saca el ilium. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, cuando hay afectación en el hilo terminal, nosotros vamos allá, hacemos una resección del hilo terminal, entonces el paciente queda sin el lugar para absorción. Y la única forma de resolver eso es administrando la vitamina intramuscular. Después, celiaquía también puede reducir la absorción y fármacos como metformina y inhibidor de bomba de protones. ¿Cuál es lo que más se pregunta de las causas? Básicamente, generalmente la anemia perniciosa por cuenta del factor intrínseco que está en el estómago, que ya vimos eso, y después se pide principalmente metformina y inhibidor de bomba de protones. El embarazo y neoplasias, generalmente lo que ocurre acá es un aumento de la demanda. Por eso que siempre cuando la mujer quiere embarazarse, o sea, ya tiene idea de cuándo va a querer un hijo, nosotros suplementamos ácido fólico y vitamina B12, justamente porque ya sabemos que la paciente puede tener una anemia megaloblástica. La clínica, entonces, es la clínica de una anemia general, o sea, una anemia normal. El paciente va a tener fatiga, cansancio, disnea de esfuerzo, pero acá en la vitamina B12 podemos tener glositis y estomatitis angular, que es acá en las comisuras labiales cuando queda eritomatoso, queda inflamado las comisuras labiales de ambos los lados. Acá se puede ver un poquito, pero no es tan marcado. Una cosa muy importante que es lo que diferencia son básicamente las alteraciones neurológicas que ese paciente puede tener por déficit B12 y me va a dar un síndrome cordonal posterior, generalmente hormigueos, o sea, parestesia y alteración de la marcha. Recuérdense que para hacer el diagnóstico de anemia megaloblástica por déficit B12, tenemos que entender la función de la vitamina B12. La vitamina B12 básicamente actúa transformando el ácido fólico inactivo en ácido fólico activo. Entonces, si me falta vitamina B12, yo voy a tener menor cantidad de ácido fólico activo. Aparte de eso, la homocisteína es transformado por la vitamina B12 en metionina. Por eso que yo voy a medir el ácido metilmalónico y homocisteína total en mi paciente con anemia megaloblástica. Recuérdense de una cosa, si yo no tengo vitamina B12 allá en la cabeza, yo voy a tener mucho ácido metilmalónico que es neurotóxico. Y esa es la causa del síndrome cordonal posterior, de las alteraciones neurológicas en sistema nervioso central. El oro acá está en lo siguiente, y es lo que más se pregunta. ¿Cuál es la diferencia en la clínica entre vitamina B12 y déficit de vitamina B9 o ácido fólico? Es que básicamente, cuando nosotros tenemos una anemia por déficit de ácido fólico, el paciente no tiene
alteraciones neurológicas. En cambio, el paciente con vitamina B12, con déficit de esa vitamina, va a tener alteraciones neurológicas justamente porque le sobra ácido metilmalónico y ese ácido metilmalónico es básicamente neurotóxico para el sistema nervioso central. Por eso que se mide homocisteína y ácido metilmalónico. Imaginen, si esa vía está cortada y esa también, me va a sobrar mucha homocisteína y me va a sobrar mucho ácido metilmalónico. Entonces, en el déficit de B12, la homocisteína y el ácido metilmalónico van a estar aumentados. En cambio, si por ejemplo yo no tengo un déficit de vitamina B12, yo voy a tener homocisteína y ácido metilmalónico normal. Básicamente es eso lo que tiene que recordar sí o sí, porque eso se pregunta en el examen. Bueno, el diagnóstico entonces, hemograma, nosotros vamos a tener una anemia macrocítica, en ese caso es una megaloblástica. Después podemos hacer el test de Schilling, nosotros le inyectamos un poquito de vitamina B12 y ahí esperamos y evaluamos la eliminación urinaria, o sea, le medimos en orina. Y también se puede pedir el factor intrínseco, el anticuerpo antifactor intrínseco, justamente para la anemia perniciosa. Bueno, la anemia perniciosa la causa de ella es la gastritis atrófica autoinmune, o sea, nosotros vamos a tener anticuerpos contra las células parietales. Esos anticuerpos que nosotros vamos a buscar van a ser el antifactor intrínseco y el anticélulas parietales. Si me da positivo para los dos, es diagnóstico de anemia perniciosa. El tratamiento entonces va a ser reposición de hierro y vitamina B12, o sea, vamos a reponer los dos, justamente porque tenemos un déficit del factor intrínseco. Y tratar, obviamente, la causa, que es la gastritis atrófica autoinmune, o sea, inmunomodular mi paciente. En resumen, el diagnóstico de anemia megaloblástica, lo que más se pregunta es eso. O sea, en el oral, eso es preguntita oro, preguntita clave. Siempre se pregunta, bueno, vitamina B12, recuérdense, ¿cómo es la más alta? O sea, B12 es mayor que B9. Entonces va a aumentar ácido metilmalónico y homocisteína. Aumentan los dos. En cambio, en la vitamina B9 ya no. El tratamiento. El tratamiento es medidas higiénico-dietéticas y tratamiento de la causa de base. Obviamente que dentro de las medidas serían evaluar se el paciente toma algum fármaco. Quais são os fármacos? Bloqueantes, inibidor de bomba de protones, la metformina, colchicina também pode dar, la metildopa, esse quero que agarrem uma estrellita acá, e la mesalacina. E neomicina, se querem, pero básicamente, inibidor de bomba de protones, metformina e metildopa são las principales que hay que saber sí o sí para el examen, porque eso va a entrar en el examen seguro. El tratamiento entonces básicamente puede ser vitamina B12 o intramuscular o vía oral a dosis altas. ¿Qué serían dosis altas? Una vez por día por una semana. En la segunda semana ahí ya empezamos una vez por semana cada 4 semanas y después una vez por mes. Eso todo intramuscular. Y básicamente la normalización no es que va a mejorar mañana. Empieza a normalizar los índices hematimétricos y la corrección de la anemia aproximadamente en un mes. Ese es el tiempo que yo tengo para esperar que y evaluar si mi tratamiento está siendo efectivo. Básicamente ese es el tratamiento, medidas higiénico-dietéticas y causa de base. ¿Qué serían medidas higiénico-dietéticas? Ingesta de vitamina B12, o sea, carne, básicamente eso. La anemia perniciosa, recuérdense siempre que como yo no tengo una buena absorción por cuenta del factor intrínseco, yo voy a preferir la administración intramuscular que el comprimidito, justamente porque no se va a absorber de manera adecuada. Anemia por déficit de ácido fólico. Bueno, la anemia por déficit de ácido fólico o folato también se va a encontrar, o B9, lo que fuera, que se va a dar justamente porque yo tengo una disminución de la absorción de la vitamina B9. ¿Dónde se reabsorbe esa vitamina? Se reabsorbe allá en el jejum, un poquito antes del ilium terminal. Bueno, las reservas acá de vitamina B9 generalmente duran de 3 a 4 meses. Recuérdense que de B12 duraban de 3 a 6 años. Por eso que es mucho más frecuente nosotros diagnosticar una anemia megaloblástica por déficit de B9 que B12, porque las reservas terminan a corto plazo, cortísimo plazo. En cambio, por B12 ya tarda mucho más tiempo para empezar a aparecer los signos y síntomas de la anemia. ¿Cuáles son las causas? Y son similares de la vitamina B12. Es básicamente disminución del aporte, siempre recuérdense, desnutrición o un paciente alcohólico, el etilismo hace con que disminuya la ingesta. Justamente porque, ¿dónde está presente la vitamina B9? Hojas. Bueno, el paciente que es alcohólico crónico, como el alcoholismo, en el alcoholismo el paciente ya consume mucha caloría, cuando él va a comer, seguramente no va a comer un plato de ensalada, él va a comer otra cosa. Entonces, como está principalmente en hojas, el paciente no come, disminuye la ingesta, entonces el etilismo acá disminuye el aporte de vitamina B9. Mala absorción como enteropatías, por ejemplo, a veces enteropatía perdedora de proteínas puede ser la causa, y después fármacos como, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, fenitoína y pirimetamina, que es un antibiótico, eso suele entrar en el choice. Generalmente la pirimetamina es un poquito difícil de recordar, pero quiero que recuerde de ese nombrecito porque ya vi que hubo choice, creo que hace 2, 3 años, que ya ingresó
como causa de déficit de B9. Después, aumento del consumo, la misma cosa, embarazo. Ella pensó embarazarse, ya empezamos con ácido fólico, vitamina B12, y después el hipertireoidismo por aumento del consumo de la vitamina B9. Y aumento de las pérdidas, por ejemplo, las hemodiálisis. La hemodiálisis tiene el placer y el gusto de sacar, de remover la vitamina B9 del cuerpo. Entonces, la clínica, ya hablamos, la clínica es igual a la vitamina B9, B12. El punto es que no va a tener alteraciones neurológicas, pero va a tener astenia, anorexia, dinamia, va a tener disnea de esfuerzo, puede tener glossitis y puede tener estomatitis, pero no va a tener alteraciones neurológicas, porque justamente yo no tengo ácido metilmalónico en exceso. Y recuérdense que el ácido metilmalónico es lo que genera neurotoxicidad. Entonces, cuando nosotros vamos a dosar el ácido metilmalónico y la homocisteína total va a estar normal o elevada. En cambio, el ácido metilmalónico va a estar normal o disminuido. Esa es la diferencia de la vitamina B12 a la diferencia de la vitamina B9. Ácido metilmalónico en déficit de vitamina B9 está normal o disminuido. En cambio, la vitamina B12, déficit de vitamina B12 va a estar aumentado. El diagnóstico se hace también por hemograma y dosaje del folato, dosaje de la vitamina B9, que va a estar disminuido, menor de 4 nanogramos por decilitro. Y también se puede dosar el folato intraeritrocitario. Eso yo no vi que pregunta, pero por las dudas pongo acá. Tratamento es lo mismo, gente. Si falta matéria-prima, eu tenho que suplementar essa matéria-prima. Como se suplementa? Ácido fólico via oral ou intramuscular. Qual é a dose que a veces pergunta no oral? 1 a 5 miligramos por dia. Essa é a dose habitual de la reposición del ácido fólico. ¿Cómo se estudia entonces un paciente con anemia macrocítica? Básicamente tenemos una anemia, una hemoglobina reducida. Vamos a ver el volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio mayor de 100, ahí pedimos ¿quién? Reticulocitos. Si hay alteración, por ejemplo, de los reticulocitos, bueno, ahí yo voy a evaluar. Busco, o sea, hago el dosaje de vitamina B12, ácido fólico, los metabolitos y las hormonas tiroideas. Y ahí evalúo si, por ejemplo, bueno, el paciente está cursando con hipotiroidismo, yo tengo que tratar el hipotiroidismo y así yo trato la anemia. Puedo reponer vitamina B12 o B9, lo que sea, puedo reponer junto para ayudar a la médula a aumentar su stock. Pero básicamente cuando yo tengo hipotiroidismo, tengo que tratar la causa, el tratamiento va a ser la causa, no se olviden eso. Después, si, por ejemplo, el paciente tiene déficit de vitamina B9 o B12, yo tengo ya el diagnóstico de anemia megaloblástica. No necesito más hacer nada. Simplemente voy a tratar con la reposición de esos metabolitos que faltan. Y si, por ejemplo, yo tengo, puedo hacer un frote directamente, que es visualizar la sangre, o sea, se raspa sobre un portaobjetos, se mira en el microscopio. Bueno, ahí yo miro si tiene alteraciones, rasgos displásicos, o sea, un hemate alterado, tiene muchos puntillados basófilos o tiene indicaciones que es un proceso linfoproliferativo, aí yo me tiro a mielodisplasia. Acá sí, biopsia de médula ósea. Pero si, por ejemplo, yo veo la característica que ya vimos recién, neutrófilos hipersegmentados, acá está mi diagnóstico. O sea, ya me da que el diagnóstico es una anemia macrocítica o una megaloblástica. El tema es saber si es por déficit de B9 o B12, o hasta mismo hipotiroidismo. Pero básicamente recuérdense, ¿cómo se hace el estudio? Bueno, anemia, volumen corpuscular medio, reticulocitos y dosaje de las vitaminas que yo creo que pueden ser las causas y la tireoides, no se olviden la tireoides. Ah, ¿puede pedir un frotis? Puede, pero muchas de las veces el frotis solo sirve para corroborar con su diagnóstico. Solo con eso, sin el frotis, ya está mi diagnóstico de anemia macrocítica. Y ello sé la causa y ya empiezo a tratar. Anemias de enfermedades crónicas o las anemias inflamatorias crónicas, suelen llamar. Bueno, acá nosotros vamos a tener generalmente la enfermedad crónica, por ejemplo, un tumor, algo, tenemos una inflamación crónica. Esa inflamación genera una mala utilización del hierro. O sea, el paciente tiene hierro, pero no consigue utilizar. No consigo utilizar porque esse processo inflamatório vai levar um aumento das citoquinas pró-inflamatórias. Essas citoquinas vão actuar principalmente diminuindo a eritropoietina, diminui a eritropoiesis e diminui a vida média das reumatis. Então, se eu tenho diminuição de minha eritropoietina, de la luz da fábrica, e encima tenho aumento da epsidina hepática, a epsidina é uma desgraça. Por quê? A epsidina hepática é estimulada quando tem um processo inflamatório, quando há um processo nesse paciente, se é uma infecção ou se é um tumor. La epsidina tiene la función desgraciada de impedir la utilización de los ahorros de hierro. O sea, yo no consigo ir en mi stock y buscar hierro. Esa enzima bloquea esa transferencia entre mi stock, mi ahorro de hierro, con la necesidad de utilización. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi hierro en sangre va a estar normal o aumentado, pero la saturación,
transferrina y la saturación de transferrina van a estar disminuidos. ¿Por qué disminuye? Justamente, yo tengo poco hierro. Si yo tengo poco hierro, la enzima que lleva va a estar disminuida. O sea, yo tengo una disminución de esa enzima justamente porque no puedo utilizar ese hierro. Entonces, ¿qué va a generar el aumento de la epsidina? Retiene hierro en mi stock. Y encima va a disminuir el hierro plasmático. Con eso, si yo tengo una disminución del hierro, yo tengo una disminución de la saturación de transferrina. Entonces, cuando pedimos un hemograma, si nosotros no tenemos hierro disponible, o sea, tenemos hierro en el stock, pero no podemos utilizar ese hierro, no podemos rescatar. Entonces, el hemograma me va a dar una anemia normocítica, normocrómica, inicialmente, en un primer momento, que después va a evolucionar a una anemia hipocrómica microcítica, o sea, microcítica y hipocrómica. El tratamiento es básicamente tratar la enfermedad de base, no sirve reponer hierro. O sea, si yo tengo una infección crónica, yo trato la infección. Si yo tengo un tumor crónico, yo trato el tumor. Y básicamente es así como son las anemias de enfermedades crónicas. Es un resumen, o sea, yo traté de resumir al máximo esa clase porque yo sé que es siempre un quilombazo eso, pero creo que facilité al máximo el estudio. Acá está prohibido imaginar cosas. Acá voy a tener que sentar, estudiar, mirar lo que yo digo, que se pregunta porque anemia de enfermedades crónicas siempre les gusta también. O sea, esa clase es fundamental para el examen. Siempre se pregunta y siempre va a preguntar tanto en la era cuanto en el final. Así que sepan sí o sí esa clase como la palma de la mano. Y bueno, esa fue la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Yo, como dije, traté de resumir al máximo esa clase porque es mucha cosa, pero los puntos principales nosotros pudimos ver. Cualquier duda que tengas, yo estoy a disposición. Que tengas muchas bendiciones, mucho buen estudio y cualquier cosa estemos en contacto. Nos vemos en la próxima clase.